El polvo dorado del atardecer guanajuatense se filtraba por las ventanas coloniales cuando la familia Herrera cruzó el umbral de la hacienda San Jerónimo por primera vez. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de octubre que bajaba de la sierra de Guanajuato. Las paredes de adobe, pintadas de un amarillo desvaído por décadas de sol y lluvia, parecían susurrar secretos que el viento había guardado durante generaciones. ¿Estás segura de que quieres quedarnos aquí, mamá?, preguntó Sofía, su hija de 16 años, mientras ajustaba la correa de su cámara digital. Sus ojos oscuros recorrían los altos techos de vigas de madera carcomida y las sombras que bailaban en los rincones. Miguel, su esposo, cargaba las maletas con la determinación práctica que lo caracterizaba. Es una oportunidad única, mija. Una hacienda de esta magnitud en el centro histórico de Guanajuato, tu bisabuela Esperanza nos dejó un tesoro. Carlos, de 12 años, corría ya por los pasillos con la energía desbordante de la infancia, sus pasos resonando como pequeños tambores en el silencio ancestral. Mamá, ven a ver. Hay un cuarto lleno de retratos viejos. Elena siguió la voz de su hijo menor por un corredor adornado con azulejos de talavera agrietados. El aroma a copal y humedad antigua impregnaba el aire, mezclándose con algo más, algo que no lograba identificar pero que le resultaba extrañamente familiar. La sala que encontró la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares de diferentes épocas, daguerrotipos del siglo XIX, fotografías en sepia de principios del XX, y en el centro, dominando la habitación como un altar, un óleo de dimensiones imponentes enmarcado en madera tallada con motivos prehispánicos. Dios mío, murmuró Elena, acercándose lentamente al retrato principal. Nunca había visto esto. La pintura mostraba a una familia de la década de 1920, vestida con la elegancia de la época. Reconoció inmediatamente a su bisabuela Esperanza, joven y hermosa, con el mismo lunar en la mejilla que Elena había heredado. Pero había otras figuras en el retrato que no reconocía, un hombre de mirada penetrante vestido de charro, una mujer con rebozo que sostenía a un niño, y en el fondo, apenas visible, una figura femenina que le provocó un vuelco en el estómago. Se parece a ti, mamá, observó Sofía, enfocando su cámara hacia el retrato. Esa mujer del fondo, es como verte en un espejo del pasado. Miguel se acercó, ajustándose los lentes. Debe ser alguna pariente lejana. Ya sabes cómo se repiten los rasgos en las familias. Pero Elena no podía apartar la mirada de aquella figura. La mujer del fondo la observaba con una intensidad que trascendía el lienzo, como si quisiera comunicarle algo urgente. Sus ojos parecían seguirla cuando se movía, y por un momento, Elena habría jurado que vio sus labios moverse. ¿Encontraron el retrato de la familia? Una voz áspera lo sobresaltó. En el umbral apareció don Aurelio, el jardinero que cuidaba la propiedad desde hacía décadas. Su rostro curtido por el sol mostraba una expresión de preocupación. Esperaba que se hubiera perdido con los años. ¿Conoce la historia de este retrato?, preguntó Miguel, siempre interesado en los datos históricos. Don Aurelio se quitó su sombrero de palma y lo giró nerviosamente entre sus manos callosas. Doña Esperanza me contó una vez, antes de desaparecer. Dijo que ese retrato tenía algo extraño, que las personas que aparecían en él. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. ¿Qué pasaba con las personas del retrato?, insistió Elena, sintiendo que su corazón se aceleraba. Que sufrían una cadena de eventos extraños hasta desvanecerse. Como si el retrato se los llevara consigo. Don Aurelio se persignó. Pero son solo historias de viejos, ¿verdad? Supersticiones del pueblo. Esa noche, mientras la familia se acomodaba en las habitaciones de la planta alta, Elena no podía conciliar el sueño. Las palabras de don Aurelio resonaban en su mente como un eco persistente. Decidió bajar a la sala de los retratos, guiada por una compulsión que no lograba explicar. La luna llena se filtraba por los vitrales coloniales, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre el retrato principal.
Elena se sentó en el sillón de terciopelo desgastado frente a la pintura y la observó detenidamente. Fue entonces cuando comenzó a escuchar los susurros. Al principio pensó que era el viento nocturno colándose por las rendijas de las ventanas antiguas. Pero gradualmente, las palabras se volvieron más claras, pronunciadas en un náhuatl que no entendía pero que su alma parecía reconocer. Cuídate, no dejes que te vea, no dejes que te tome. Elena se incorporó bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza. La mujer del fondo del retrato la miraba directamente, y esta vez no había duda, sus labios se movían, articulando las advertencias en la lengua ancestral. Cuando parpadeó, todo volvió a la normalidad. El retrato permanecía inmóvil, silencioso. Pero cuando Elena se dirigió hacia las escaleras para regresar a su habitación, notó algo que la heló la sangre: el retrato ya no estaba en el mismo lugar donde lo habían encontrado. Ahora colgaba en la pared opuesta, como si hubiera cambiado de posición por sí solo, y la mujer del fondo parecía sonreír. La mañana llegó con el canto de los gallos y el aroma del café de olla que Elena preparaba en la cocina de azulejos azules. Los rayos del sol matutino transformaban la hacienda en un lugar completamente diferente al de la noche anterior, cálido, acogedor, lleno de vida. Miguel bajó las escaleras silbando, su escepticismo natural habiendo borrado cualquier inquietud nocturna. ¿Dormiste bien?, le preguntó a Elena mientras se servía café en una taza de barro pintada a mano. Elena dudó un momento, removiendo pensativamente el azúcar morena. Tuve algunos sueños extraños. ¿Y? Miguel, ¿no te parece que el retrato estaba en otro lugar anoche? Miguel rió suavemente, besando la frente de su esposa. Amor, estábamos cansados del viaje. Es normal que no recordemos exactamente dónde estaba cada cosa. Además, ¿cómo iba a moverse solo un retrato de ese tamaño? Pero Elena no se tranquilizó. Después del desayuno, mientras Miguel se dirigía al Archivo Municipal de Guanajuato para investigar la historia de la propiedad, ella decidió explorar más a fondo la hacienda. En el desván encontró baúles llenos de documentos amarillentos, fotografías antiguas y objetos personales que olían a lavanda y tiempo. Sofía la encontró allí, rodeada de papeles y recuerdos. ¿Buscas algo específico, mamá? Información sobre esa mujer del retrato. La que se parece a mí. Elena mostró a su hija una fotografía en sepia donde aparecía la misma mujer, pero esta vez sola, con una expresión de terror en el rostro. Al reverso, alguien había escrito con tinta desvaída: Esperanza Morales, última fotografía antes de su desaparición, 1925. Sofía tomó su cámara y comenzó a fotografiar los documentos. Es extraño, mamá. Mira esto. Le mostró la pantalla de su cámara digital. En la fotografía que acababa de tomar del documento, aparecían figuras borrosas que no estaban visibles a simple vista, como sombras de personas que se movían alrededor de la imagen original. Debe ser un problema con la cámara, murmuró Elena, pero un escalofrío recorrió su espalda. Mientras tanto, en el archivo municipal, Miguel conversaba con doña Carmen, la archivista que conocía cada documento de la historia guanajuatense como si fueran sus propios recuerdos. La hacienda San Jerónimo tiene una historia complicada, le explicó doña Carmen, ajustándose los anteojos de lectura. Desde 1920, han desaparecido varias personas que vivían allí. Nunca se encontraron los cuerpos, nunca hubo explicaciones lógicas. Miguel revisó los expedientes que ella le proporcionó. Los nombres se repetían con una frecuencia inquietante: Esperanza Morales, 1925, Joaquín Herrera, 1943, María Elena Vázquez, 1967, Roberto Herrera, 1989. Todos familiares, todos desaparecidos sin dejar rastro. ¿Y nunca se investigó a fondo?, preguntó Miguel, su mentalidad científica buscando explicaciones racionales. Se intentó, pero los investigadores también comenzaron a reportar eventos extraños. Uno de ellos, el detective Ramírez, escribió en su último informe que había visto movimiento en los retratos de la casa antes de solicitar su transferencia a otra ciudad. De regreso en la hacienda,
Carlos jugaba en el jardín cuando don Aurelio se acercó con una expresión preocupada. El niño había estado hablando solo durante toda la mañana, manteniendo conversaciones animadas con interlocutores invisibles. ¿Con quién hablas, chamaco?, le preguntó don Aurelio con cariño paternal. Con mis nuevos amigos, respondió Carlos con naturalidad. Viven en el Retrato Grande. Me dijeron que han estado esperando mucho tiempo a que llegáramos. Don Aurelio sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué te dijeron exactamente, Carlos? Que pronto podré jugar con ellos para siempre. Que solo tengo que tocar el retrato cuando todos estén dormidos. Carlos sonrió con la inocencia propia de su edad, ajeno al terror que sus palabras causaban en el jardinero. Esa tarde, cuando la familia se reunió para la comida, don Aurelio compartió su preocupación con los padres. No es normal que un niño hable así. En mis 60 años cuidando esta propiedad, he visto cosas que no tienen explicación. Don Aurelio, respeto sus creencias, dijo Miguel diplomáticamente, pero debe haber una explicación lógica. Carlos está adaptándose a un lugar nuevo, es normal que su imaginación sea activa. Pero Elena observaba a su hijo menor con creciente inquietud. Durante la comida, Carlos había estado mirando constantemente hacia la sala de los retratos, como si escuchara voces que solo él podía percibir. Sofía, mientras tanto, continuaba fotografiando obsesivamente el retrato principal. Cada imagen digital revelaba más detalles perturbadores, sombras que se movían, figuras que aparecían y desaparecían, y en la última fotografía, algo que la dejó sin aliento. Mamá, papá, vengan a ver esto, los llamó con voz temblorosa. En la pantalla de su cámara, la imagen del retrato mostraba una nueva figura que no había estado allí antes, una silueta pequeña y borrosa en una esquina, que se parecía inquietantemente a Carlos. Miguel examinó la cámara, buscando fallas técnicas, pero el dispositivo funcionaba perfectamente. Elena sintió que las piernas le temblaban. La advertencia de la mujer del retrato resonaba en su mente: no dejes que te vea, no dejes que te tome. Esa noche, Elena decidió montar guardia. Se instaló en la sala de los retratos con una taza de té de manzanilla y una manta, determinada a descubrir la verdad. A las 3 de la madrugada, escuchó pasos pequeños bajando las escaleras. Carlos apareció en el umbral, caminando con los ojos cerrados pero con una sonrisa en el rostro. Se dirigía directamente hacia el retrato principal, con los brazos extendidos como si alguien lo estuviera llamando. Elena se levantó silenciosamente y siguió a su hijo. Lo que vio la llenó de un terror primordial. En el retrato, todas las figuras se habían vuelto hacia Carlos, extendiéndole las manos en una invitación silenciosa. La imagen de Carlos en la esquina del lienzo se había vuelto más nítida, más real. Cuando Carlos estuvo a punto de tocar el retrato, Elena gritó su nombre. El niño despertó confundido, sin recordar cómo había llegado allí. Pero cuando Elena miró el retrato nuevamente, la imagen de Carlos ya no era una sombra borrosa, ahora aparecía claramente, vestido con la ropa que llevaba puesta, sonriendo junto a las otras figuras atrapadas en el lienzo ancestral. Los días siguientes transcurrieron en una tensión creciente que envolvía la hacienda como una niebla espesa. Carlos había comenzado a hablar de manera extraña, utilizando palabras y expresiones que un niño de 12 años no debería conocer. Durante el desayuno, mientras Elena le servía huevos rancheros, él la miró con una seriedad impropia de su edad. «Madre mía, la luz del alba trae presagios aciagas», dijo con una pronunciación arcaica que heló la sangre de Elena. Miguel dejó caer su taza de café. «¿Dónde aprendiste a hablar así, hijo?». Carlos parpadeó, confundido. «¿Hablar como, papá?». «Solo dije que ya amaneció». Pero Elena había escuchado claramente las palabras en español antiguo, como si su hijo hubiera sido poseído por el espíritu de alguien de otra época. Esa misma tarde, mientras limpiaba la biblioteca de la hacienda, encontró un compartimento secreto detrás de una estantería de libros carcomidos por las polillas. Dentro había varios diarios encuadernados en piel, escritos por diferentes habitantes de la hacienda a lo largo de los años.
El más antiguo databa de 1923 y pertenecía a Esperanza Morales, su bisabuela. Con manos temblorosas, Elena comenzó a leer, 15 de octubre de 1923. El pintor Esteban Morales ha terminado nuestro retrato familiar. Hay algo en sus ojos que me inquieta, una obsesión que va más allá del arte. Utilizó pigmentos extraños, mezclados con sustancias que se negó a revelar. Dice que este retrato nos dará la inmortalidad. Elena continuó leyendo, su horror creciendo con cada página, 20 de octubre de 1923. Los niños han comenzado a hablar con el retrato. Dicen que las personas del lienzo le susurran secretos. Mi esposo cree que son fantasías infantiles, pero yo he visto cómo sus ojos nos siguen. 25 de octubre de 1923. Mi hermana Esperanza ha desaparecido. Su imagen apareció en el retrato la misma noche. Esteban sonríe cuando le pregunto por ella, como si guardara un secreto terrible. Las manos de Elena temblaban mientras pasaba las páginas. Otros diarios contaban historias similares, el de Joaquín Herrera en 1943, el de María Elena Vázquez en 1967. Todos describían los mismos síntomas, conversaciones con el retrato, cambios de personalidad y finalmente, la desaparición. Miguel llegó esa tarde con más información del archivo municipal. Elena, encontré algo perturbador. Esteban Morales no era solo un pintor. Era conocido en la región por practicar rituales prehispánicos, mezclando el arte con la brujería. Según los testimonios de la época, buscaba la manera de capturar almas humanas en sus obras. Esa noche, Elena decidió confrontar directamente el misterio. Se dirigió a la sala de los retratos y se plantó frente al lienzo principal. Sé que puedes escucharme, dijo en voz alta. Sé que estás ahí, Esperanza. Necesito que me ayudes a proteger a mi familia. La respuesta llegó inmediatamente. La figura de su bisabuela en el retrato comenzó a moverse sutilmente, y Elena escuchó su voz como un eco lejano. El pintor aún vive, en el sótano, alimentándose de nosotras, debes detenerlo antes de que tome a Carlos. Un grito desgarrador interrumpió la comunicación. Elena corrió hacia las escaleras y encontró a Miguel en el pasillo, pálido como la cal de las paredes. Carlos, murmuró. Estaba caminando hacia el retrato otra vez, pero esta vez pude ver su reflejo en el lienzo antes de que llegara. Era como si el retrato lo estuviera llamando. Encontraron a Carlos parado frente al retrato, con los ojos abiertos pero la mirada perdida en algún lugar más allá de la realidad. Hablaba en voz baja con alguien que solo él podía ver. Sí, entiendo, decía. Tengo que tocar el marco dorado cuando la luna esté en lo más alto. Entonces podré estar con ustedes para siempre. Miguel se acercó lentamente a su hijo. Carlos, ¿con quién hablas? El niño se volvió hacia su padre, pero sus ojos tenían una profundidad extraña, como si pertenecieran a alguien mucho mayor. Con la familia verdadera, papá. La que nunca se va, la que nunca envejece, la que nunca muere. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. En el retrato, la imagen de Carlos se había vuelto más nítida, más real. Ya no era una sombra borrosa sino una figura completamente formada que sonreía con una expresión que no era la de su hijo. No vamos a permitir que esto continúe, declaró Miguel con determinación. Mañana mismo nos vamos de aquí. Pero esa noche, a pesar de que cerraron con llave la habitación de Carlos y montaron guardia por turnos, lo impensable sucedió. A las 3 de la madrugada, Elena despertó con la sensación de que algo terrible había ocurrido. La habitación de Carlos estaba vacía. La ventana permanecía cerrada, la puerta seguía con llave por dentro. En el suelo, solo quedaba su pijama de dinosaurios, como si hubiera desaparecido de dentro de su ropa. Corrieron a la sala de los retratos y lo que encontraron confirmó sus peores temores. En el retrato principal, Carlos aparecía ahora claramente, vestido con ropas de la época colonial, sonriendo junto a las otras figuras atrapadas.
pero lo más aterrador era que cuando Elena se acercó al lienzo, pudo escuchar la voz de su hijo, débil pero inconfundible, susurrando desde dentro del retrato: «Mamá, aquí no tengo miedo. Aquí nunca estaré solo. Pero tú también puedes venir, solo tienes que tocar el retrato cuando la luna esté llena». Miguel golpeó el marco con los puños, gritando el nombre de su hijo, pero el retrato permaneció inmutable. Elena se desplomó en el suelo, comprendiendo con horror que habían perdido a Carlos, que su hijo menor ahora formaba parte de la maldición ancestral que había plagado a su familia durante generaciones. En el retrato, Carlos levantó su pequeña mano y la agitó suavemente, como despidiéndose, mientras las otras figuras lo rodeaban con sonrisas que prometían una eternidad de compañía en el mundo silencioso del lienzo maldito. El amanecer del día siguiente llegó gris y frío, como si el mismo cielo llorara la pérdida de Carlos. Elena no había dormido, permanecía sentada en el suelo de la sala de los retratos, mirando fijamente la imagen de su hijo en el lienzo, esperando algún milagro que lo devolviera a sus brazos. Miguel había llamado inmediatamente a la policía municipal. El comandante Rodríguez, un hombre corpulento con bigote canoso, llegó con 2 agentes y una expresión de escepticismo profesional que se desvaneció gradualmente mientras escuchaba el relato de la familia. «Entiendo su desesperación», dijo el comandante, quitándose la gorra y rascándose la cabeza. «Pero deben comprender que lo que me están contando, un niño que desaparece dentro de un retrato, no es algo que podamos incluir en un reporte oficial». «Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó Miguel, su voz cargada de frustración y dolor. «Revisaremos toda la propiedad, buscaremos pasadizos secretos, sótanos ocultos. Debe haber una explicación lógica». El comandante dirigió a sus hombres para que comenzaran la búsqueda, pero Elena sabía que no encontrarían nada. Sofía había dejado de comer desde la desaparición de su hermano. Se sentaba durante horas frente al retrato, tomando fotografías obsesivamente y hablando en voz baja con la imagen de Carlos. «¿Estás bien ahí dentro, hermanito?», susurraba. «¿Te duele algo? ¿Tienes frío?». En las fotografías digitales, Elena podía ver que Carlos parecía responder, moviendo ligeramente la cabeza o cambiando su expresión facial. Era como si el retrato fuera una ventana a otro mundo donde su hijo existía en una realidad paralela. La búsqueda policial duró 3 días y no arrojó resultados. Revisaron cada centímetro de la hacienda, utilizaron perros rastreadores, interrogaron a todos los vecinos. Carlos había desaparecido sin dejar rastro físico alguno, como si se hubiera evaporado en el aire. «Lo siento mucho», le dijo el comandante Rodríguez a Miguel antes de marcharse. «Mantendremos el caso abierto, pero sin evidencia física o testigos». Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Esa tarde, don Aurelio se acercó a Elena mientras ella regaba mecánicamente las flores del jardín, una actividad que realizaba para mantener las manos ocupadas y la mente alejada de la desesperación. «Señora Elena», dijo suavemente, «conozco a alguien que puede ayudarla. Se llama Xóchitl, es una curandera de la comunidad otomí que vive en las montañas. Ella entiende de estas cosas, de las maldiciones antiguas». Elena levantó la mirada, aferrándose a cualquier esperanza. ¿Cree que realmente puede ayudarnos? Si alguien puede entender lo que está pasando en esta casa, es ella. Pero debe estar preparada, señora. Xóchitl no miente ni endulza la verdad. Si le dice que su hijo está perdido para siempre, será porque es así. Esa noche, Elena tomó una decisión desesperada. Se dirigió a la sala de los retratos con un cuchillo de cocina en la mano. Si Carlos estaba atrapado en el retrato, tal vez cortando el lienzo podría liberarlo. «Perdóname, hijo», murmuró, acercando la hoja al retrato. Pero en el momento en que el metal tocó la superficie pintada, un dolor insoportable atravesó su cuerpo como una descarga eléctrica. Escuchó la voz de Carlos, llena de terror: «No, mamá. Si cortas el retrato, nos destruirás a todos». Elena retiró el cuchillo, temblando. En el retrato, Carlos lloraba, y las otras figuras lo consolaban con gestos tiernos.
comprendió entonces que su hijo no estaba simplemente atrapado, formaba parte integral del retrato, y cualquier daño al lienzo podría aniquilarlo para siempre. En un momento de desesperación absoluta, Elena se cortó la palma de la mano con el cuchillo y dejó que su sangre goteara sobre el marco dorado del retrato. «Si quieres sangre de la familia», gritó, «toma la mía. Devuélveme a mi hijo». La sangre se absorbió inmediatamente en la madera tallada, y por un momento, Elena sintió una conexión extraña con el retrato. Pudo escuchar las voces de todas las almas atrapadas, incluyendo la de su bisabuela Esperanza, que le susurró urgentemente: «Elena, ahora que tu sangre alimenta el retrato, puedes comunicarte con nosotros. Pero ten cuidado, cada gota te acerca más a quedar atrapada aquí para siempre». Miguel encontró a Elena desmayada frente al retrato, con la mano sangrando y una expresión de paz extraña en el rostro. Cuando despertó, le contó lo que había experimentado, pero él se negó a creer en lo sobrenatural. «Elena, estás traumatizada. Necesitas ayuda profesional, no curanderas ni supersticiones». Pero Elena sabía que había cruzado una línea. Podía sentir la presencia de Carlos más claramente ahora, como si su sangre hubiera creado un puente entre los dos mundos. Y aunque eso la aterrorizaba, también le daba esperanza: si podía comunicarse con su hijo, tal vez también podría encontrar la manera de salvarlo. Esa noche, Sofía tomó una fotografía del retrato y descubrió algo que cambiaría todo. En la imagen digital, aparecía una nueva figura que no estaba visible a simple vista. Una sombra femenina que se parecía inquietantemente a Elena, como si el retrato ya hubiera comenzado a reclamarla también. La maldición se estaba extendiendo, y Elena comprendió con horror que su intento desesperado de salvar a Carlos podría haber condenado a toda la familia. La carretera serpenteante que llevaba a la comunidad otomí se perdía entre pinos y encinos centenarios. Elena, Miguel y Sofía viajaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras el jeep de don Aurelio ascendía por las montañas de Guanajuato. El aire se volvía más fresco y puro con cada kilómetro, como si se alejaran no solo de la ciudad, sino también del peso de la maldición que los perseguía. La casa de Xóchitl era una construcción humilde de adobe y madera, rodeada de jardines donde crecían plantas medicinales que Elena no reconocía. El aroma a copal y hierbas curativas impregnaba el ambiente, creando una atmósfera de paz que contrastaba dramáticamente con la tensión que habían vivido en la hacienda. Xóchitl los esperaba en el umbral. Era una mujer de edad indeterminada, con el cabello largo y plateado trenzado con listones de colores, y ojos que parecían guardar la sabiduría de generaciones. Vestía un huipil bordado con símbolos prehispánicos y llevaba un collar de jade que brillaba suavemente bajo el sol de la tarde. «Sabía que vendrían», dijo simplemente, invitándolos a pasar. «El viento me trajo sus lamentos desde la hacienda maldita». El interior de la casa era acogedor pero misterioso. Las paredes estaban cubiertas de hierbas secas, cristales de cuarzo y pinturas que representaban deidades aztecas y otomíes. En el centro de la habitación principal había un círculo de piedras volcánicas donde ardía un fuego sagrado que llenaba el espacio de una luz dorada y danzante. «Cuéntenme todo», pidió Xóchitl, sirviéndote de hierbas en pequeñas tazas de barro. Desde el principio, sin omitir detalles. Elena relató la historia completa: el descubrimiento del retrato, los comportamientos extraños de Carlos, su desaparición, y finalmente, su propia conexión con el lienzo a través de la sangre. Xóchitl escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si cada detalle confirmara algo que ya sabía. «El pintor Esteban Morales», dijo finalmente, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. Conocía su historia. Era un hombre obsesionado con la inmortalidad, que estudió los rituales aztecas de captura de almas. En 1920, realizó un pacto con Mictlantecutli, el señor de los muertos. Miguel se removió incómodo en su asiento. A pesar de todo lo que había presenciado, su mente racional aún luchaba contra las explicaciones sobrenaturales. ¿Un pacto?, preguntó Sofía, fascinada y aterrorizada a la vez. Esteban mezcló pigmentos tradicionales con sangre humana, cenizas de huesos y polvos sagrados robados de templos antiguos.
El ritual le permitió crear un retrato que funcionara como una prisión de almas. Cada persona que apareciera en el lienzo quedaría atrapada para siempre, alimentando la vida del pintor. Xóchitl se levantó y trajo un códice antiguo, sus páginas de papel amate cubiertas de glifos y dibujos que parecían cobrar vida bajo la luz del fuego. Según este documento, que perteneció a mi bisabuelo, un curandero que intentó detener a Esteban en 1925, el pintor logró su objetivo. Ha vivido durante más de 100 años, alimentándose de la energía vital de las almas que captura. ¿Está diciendo que ese hombre aún vive?, preguntó Elena, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No solo vive. Se ha mantenido oculto en la hacienda, probablemente en lugares que ustedes no han explorado. Cada alma que atrapa lo fortalece, lo mantiene joven. Su bisabuela Esperanza fue una de las primeras víctimas, y ahora su hijo Carlos. Elena se llevó las manos al rostro, sollozando. ¿Hay alguna manera de salvarlo? ¿De romper la maldición? Xóchitl la miró con compasión pero también con una seriedad que helaba la sangre. Existe una manera, pero es extremadamente peligrosa. Alguien debe entrar al mundo del retrato y confrontar a Esteban desde adentro. Pero quien lo haga corre el riesgo de quedar atrapado para siempre. Yo lo haré, declaró Elena sin dudarlo. Es mi hijo. Elena, no, intervino Miguel. No puedes arriesgar tu vida basándote en supersticiones. Pero Xóchitl negó con la cabeza. Ya no son supersticiones, Miguel. Tu esposa ya está conectada al retrato a través de su sangre. Puede ver y comunicarse con las almas atrapadas, ¿verdad? Elena asintió. Desde que había derramado su sangre en el marco, podía escuchar constantemente las voces del retrato, especialmente la de Carlos, que le suplicaba que no se acercara más al lienzo. El ritual para entrar al mundo del retrato debe realizarse durante la luna llena, que será en 3 días, continuó Xóchitl. Pero antes, deben saber toda la verdad. La curandera les mostró más páginas del códice, donde se describía el proceso de captura de almas. Esteban no solo atrapa a las personas en el retrato. Las va asimilando lentamente, borrando sus personalidades individuales hasta que se convierten en extensiones de su propia voluntad. Carlos aún conserva su identidad porque desapareció hace poco, pero cada día que pase, será más difícil recuperarlo. Sofía, que había estado fotografiando discretamente el códice, mostró su cámara a los demás. Miren esto. En las fotos digitales del códice aparecen símbolos que no están visibles a simple vista. En la pantalla de la cámara, los glifos parecían moverse y cambiar, revelando instrucciones adicionales escritas en una tinta invisible que solo la tecnología moderna podía detectar. Tu hija tiene un don especial, observó Xóchitl. Puede ver más allá del velo que separa los mundos. Será esencial para el ritual. ¿Qué tipo de ritual?, preguntó Miguel, finalmente aceptando que se enfrentaban a algo que trascendía la lógica convencional. Elena debe entrar al mundo del retrato durante la luna llena, encontrar a Carlos antes de que sea completamente asimilado, y confrontar a Esteban. Pero no puede hacerlo sola. Sofía debe actuar como ancla en el mundo real, usando su don para mantener abierto el camino de regreso. Xóchitl les entregó una bolsa de cuero llena de hierbas sagradas, cristales de obsidiana y un amuleto de jade tallado con símbolos protectores. Estos objetos los protegerán durante el ritual. Pero recuerden, una vez que Elena entre al mundo del retrato, tendrán solo hasta el amanecer para completar la misión. Si no regresan antes de que salga el sol, quedarán atrapados para siempre. El viaje de regreso a la hacienda transcurrió en un silencio tenso. Elena sabía que se dirigía hacia el mayor riesgo de su vida, pero también hacia la única oportunidad de salvar a su hijo. En el asiento trasero, Sofía revisaba las fotografías que había tomado del códice, descubriendo más detalles sobre el ritual que los aguardaba. Cuando llegaron a la hacienda, el retrato los esperaba. Carlos se veía más pálido, más etéreo, como si estuviera desvaneciéndose lentamente. Elena se acercó al lienzo y susurró: «Aguanta, mi amor. Mamá va a ir por ti».
En el retrato, Carlos levantó la mirada hacia ella, y Elena pudo ver lágrimas en sus ojos pintados. Detrás de él, las otras figuras atrapadas la observaban con una mezcla de esperanza y terror, como si supieran que Elena representaba su última oportunidad de libertad, o su perdición definitiva. La luna llena se alzaba sobre la hacienda San Jerónimo como un ojo plateado que observaba los preparativos del ritual más peligroso que Elena había imaginado jamás. En la sala de los retratos, Xóchitl había creado un círculo sagrado con salmarina, pétalos de cempasúchil y cristales de obsidiana que brillaban bajo la luz lunar que se filtraba por los vitrales coloniales. «Recuerda», le dijo Xóchitl a Elena mientras le pintaba símbolos protectores en la frente con una mezcla de barro sagrado y hierbas molidas, «una vez que cruces al mundo del retrato, el tiempo funciona de manera diferente. Lo que parezcan horas allí pueden ser minutos aquí, o viceversa. Debes encontrar a Carlos antes de que el amanecer rompa la conexión». Elena llevaba puesto un huipil blanco que Xóchitl había bendecido, y en sus manos sostenía el amuleto de jade que pulsaba con una energía extraña. Miguel permanecía a un lado, luchando entre su amor por la familia y su terror por lo que estaba a punto de suceder. «Elena, aún podemos buscar otra solución», murmuró, tomando las manos de su esposa. «No hay tiempo, mi amor. Cada hora que pasa, Carlos se desvanece un poco más». Elena lo besó suavemente. «Si algo sale mal, cuida de Sofía. Y no dejes que nadie más se acerque al retrato». Sofía había instalado su cámara en un trípode, enfocada directamente al retrato. Según Xóchitl, las fotografías digitales servirían como ventanas para monitorear el progreso de Elena en el otro mundo y, si era necesario, como faros para guiarla de regreso. «Mamá», dijo Sofía con voz temblorosa, «he estado viendo más cosas en las fotos. Hay algo más en el retrato. Una presencia oscura que se mueve detrás de todas las figuras atrapadas». Xóchitl asintió gravemente. «Esteban ha crecido en poder durante un siglo. Ya no es completamente humano». El ritual comenzó con Xóchitl entonando cánticos en náhuatl mientras quemaba copal en un brasero de barro. El humo sagrado se elevaba en espirales que parecían formar figuras danzantes en el aire. Elena se colocó frente al retrato, con las manos extendidas hacia el lienzo. «Ahora», susurró Xóchitl. Elena presionó las palmas contra la superficie pintada. Al principio, sintió solo la textura rugosa del óleo seco, pero gradualmente, sus manos comenzaron a hundirse en el retrato como si fuera agua espesa. Una sensación de frío intenso recorrió sus brazos mientras el mundo real se desvanecía a su alrededor. El último sonido que escuchó fue la voz de Sofía: «Te amo, mamá. Trae de vuelta a Carlos». Elena emergió en un mundo que era a la vez familiar y completamente extraño. Se encontraba en una versión distorsionada de la hacienda San Jerónimo, pero aquí las paredes respiraban como si estuvieran vivas, y los colores tenían una intensidad sobrenatural que lastimaba los ojos. El cielo visible a través de las ventanas era de un púrpura profundo, surcado por nubes que se movían en patrones imposibles. «Mamá». La voz de Carlos resonó desde algún lugar de la casa distorsionada. Elena corrió hacia el sonido, pero los pasillos parecían extenderse infinitamente, y las puertas la llevaban a habitaciones que no existían en la hacienda real. En una de ellas encontró a su bisabuela Esperanza, sentada en una mecedora que se balanceaba sola. «Elena, mi niña», dijo Esperanza con una voz que sonaba como el eco de un eco. «Has venido al lugar donde el tiempo no existe y los recuerdos se vuelven realidad. Abuela, necesito encontrar a Carlos». «¿Dónde está?». Esperanza señaló hacia una escalera que descendía a la oscuridad. «Esteban lo mantiene en el corazón del retrato, donde su poder es más fuerte. Pero ten cuidado, niña. Aquí, él es como un dios». Elena descendió por escaleras que parecían talladas en obsidiana negra. Con cada paso, podía sentir una presencia malévola que crecía en intensidad. Las paredes estaban cubiertas de retratos más pequeños, cada uno conteniendo a una persona atrapada que la miraba con ojos suplicantes. Finalmente llegó a una habitación circular donde encontró a Carlos.
Su hijo estaba sentado en el centro, rodeado por un círculo de luz dorada, pero Elena pudo ver que su imagen se volvía más translúcida con cada momento que pasaba. «Carlos», gritó, corriendo hacia él. Pero una risa resonante la detuvo en seco. De las sombras emergió una figura que alguna vez había sido humana. Esteban Morales había cambiado durante su siglo de existencia antinatural, su piel tenía la textura del pergamino antiguo, sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, y sus manos terminaban en dedos alargados que parecían pinceles vivientes. «Bienvenida, Elena Herrera», dijo con una voz que sonaba como el susurro del viento entre tumbas. «He estado esperando que te unieras a mi obra maestra». «Suelta a mi hijo», demandó Elena, sosteniendo el amuleto de jade que pulsaba con fuerza. Esteban rió, y el sonido hizo que las paredes temblaran. «¿Tu hijo? Él ya no es tu hijo. Es parte de mi creación, como lo serás tú. Mira a tu alrededor, Elena. Todas estas almas me pertenecen ahora. Me dan poder, me dan vida eterna». Elena miró a Carlos, que la observaba con ojos que ya no eran completamente suyos. «Mamá», susurró, «él dice que aquí nunca tendré miedo, nunca estaré solo. Pero extraño nuestros desayunos de domingo». Esa simple frase, tan humana y real, le dio a Elena la fuerza que necesitaba. Se abalanzó hacia Carlos, pero Esteban extendió la mano y una fuerza invisible la arrojó contra la pared. «No puedes llevártelo», gruñó el pintor. «Su energía vital me ha rejuvenecido 20 años. Y la tuya me dará otros 50. Mientras tanto, en el mundo real, Sofía observaba las fotografías que su cámara tomaba automáticamente cada pocos segundos. En las imágenes podía ver a su madre luchando contra una figura sombría, y a Carlos atrapado en el centro de un círculo de luz que se desvanecía lentamente. «Xóchitl», gritó. «Mamá está en problemas». La curandera se acercó a la cámara y estudió las imágenes. «Esteban es más poderoso de lo que pensé. Elena necesita ayuda. ¿Qué podemos hacer?» Xóchitl tomó una decisión desesperada. «Voy a enviar parte de mi energía espiritual al retrato. Pero si lo hago, podría no sobrevivir al proceso». En el mundo del retrato, Elena sintió de repente una calidez familiar que la envolvía. Era la presencia de Xóchitl, que le susurraba instrucciones en náhuatl. Elena comprendió instintivamente lo que debía hacer. «Carlos», gritó, «recuerda quién eres. Recuerda nuestras historias de antes de dormir, recuerda cómo te enseñé a andar en bicicleta, recuerda el sabor del chocolate caliente en las mañanas frías». Con cada recuerdo que Elena evocaba, Carlos se volvía más sólido, más real. Esteban rugió de furia al ver que su control se debilitaba. «No puedes romper lo que he construido durante un siglo». Pero Elena siguió hablando, llenando el espacio con recuerdos de amor, de familia, de vida real. Y lentamente, Carlos comenzó a recordar quién era realmente. «Mamá», gritó finalmente con su propia voz. «Sácame de aquí». Elena corrió hacia él, pero Esteban se interpuso entre ambos, transformándose en una criatura de sombras y pesadillas. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Elena sabía que solo uno de ellos saldría del mundo del retrato. En ese momento crítico, todas las almas atrapadas en los retratos menores comenzaron a brillar, uniendo su energía a la de Elena. Esperanza, Joaquín, María Elena y todos los demás habían decidido luchar por su libertad. El mundo del retrato tembló como si estuviera a punto de colapsar, y Elena comprendió que tenía una sola oportunidad de salvar a Carlos y destruir la maldición para siempre. El mundo del retrato se convulsionaba como un organismo agonizante mientras Elena enfrentaba a Esteban Morales en su forma más terrible. El pintor maldito había abandonado cualquier vestigio de humanidad, convirtiéndose en una amalgama de sombras, pintura líquida y malevolencia pura que se alzaba sobre ella como una tormenta viviente. «Un siglo de poder no será destruido por una madre desesperada», rugió Esteban, extendiendo sus brazos que ahora eran tentáculos de óleo negro que se movían como serpientes hambrientas.
Elena sostuvo el amuleto de jade con fuerza, sintiendo como la energía de Xochitl fluía a través de él como un río de luz dorada. No soy solo una madre desesperada, declaró, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Soy la heredera de todas las mujeres de mi familia que has destruido. En el mundo real, Sofía observaba las fotografías con horror y fascinación. Las imágenes mostraban una batalla épica entre luz y oscuridad, donde su madre parecía brillar con una energía sobrenatural mientras enfrentaba a una criatura que desafiaba toda descripción. Xochitl, está funcionando, gritó Sofía. Mamá está luchando. Pero la curandera había colapsado en el suelo, su energía vital drenándose rápidamente mientras canalizaba su poder hacia el mundo del retrato. Miguel se arrodilló junto a ella, sosteniéndola mientras murmuraba palabras de aliento. Dentro del retrato, las almas atrapadas comenzaron a manifestarse físicamente por primera vez en décadas. Esperanza apareció junto a Elena, seguida por Joaquín, María Elena y todos los demás que habían sido víctimas de la obsesión de Esteban. Hermanas y hermanos de sangre, gritó Esperanza, ha llegado el momento de reclamar nuestras almas. Carlos, aún atrapado en el círculo de luz que se desvanecía, comenzó a recordar más vívidamente. Mamá, recuerdo cuando me enseñaste a hacer papel picado para el Día de Muertos. Recuerdo cuando papá me llevó a ver los globos aerostáticos en León. Recuerdo cuando Sofía me defendió de los niños que se burlaban de mí en la escuela. Con cada recuerdo que Carlos evocaba, su forma se solidificaba más, y el control de Esteban sobre él se debilitaba. El pintor maldito se dio cuenta de que estaba perdiendo a su presa más preciada. Si no puedo tenerte, te destruiré, aulló Esteban, dirigiendo toda su furia hacia Carlos. Pero Elena se interpuso entre la criatura y su hijo, recibiendo el impacto de la energía maligna en su propio cuerpo. El dolor era indescriptible, como si miles de agujas de hielo atravesaran cada célula de su ser, pero no se movió. Para llegar a mi hijo, declaró con voz firme, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Esteban rió con amargura. Eso puede arreglarse fácilmente. En ese momento crítico, Sofía en el mundo real tuvo una inspiración. Comenzó a tomar fotografías del retrato con el flash activado, enviando pulsos de luz real hacia el mundo pintado. Cada destello debilitaba a Esteban, que rugía de dolor como si la luz fuera ácido sobre su forma sombría. Sofía, gritó Miguel. Sigue haciéndolo. Está funcionando. Dentro del retrato, Elena aprovechó la distracción para llegar hasta Carlos. Lo tomó en sus brazos, sintiendo como el cuerpo de su hijo recuperaba su solidez y calidez. Mamá, susurró Carlos, ¿cómo vamos a salir de aquí? Elena miró a su alrededor. Las almas liberadas rodeaban a Esteban, pero él aún tenía poder suficiente para mantenerlos atrapados en su mundo distorsionado. Entonces comprendió lo que tenía que hacer. Esperanza, le gritó a su bisabuela, ¿hay alguna manera de destruir este lugar desde adentro? Su bisabuela asintió con tristeza. Alguien debe quedarse atrás para romper la conexión desde el núcleo del retrato. Pero quien lo haga se sacrificará para liberar a todos los demás, completó Elena, comprendiendo la terrible verdad. No, gritó Carlos. No te voy a dejar aquí. Elena abrazó a su hijo con fuerza, memorizando el tacto de su cabello, el sonido de su respiración, el latido de su corazón. Mi amor, a veces las madres tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos. Pero antes de que pudiera actuar, Esperanza se adelantó. Elena, tú tienes una familia que te necesita en el mundo real. Yo he estado atrapada aquí durante un siglo. Es mi turno de hacer el sacrificio. Abuela, no. Escúchame, niña. El núcleo del retrato está en el corazón de esta habitación. Si lo destruyo desde adentro, liberaré a todas las almas y cerraré para siempre el portal que Esteban creó. Pero debes irte ahora, antes de que sea demasiado tarde. Esteban, debilitado pero no derrotado, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No permitiré que destruyan mi obra maestra. Se abalanzó hacia Esperanza,
pero las otras almas liberadas se interpusieron, formando una barrera humana. «Vete, Elena», gritó Joaquín. «Llévate al niño». Elena corrió hacia la salida con Carlos en brazos, pero se detuvo un momento para mirar atrás. Esperanza le sonrió con una expresión de paz que no había tenido en décadas. «Cuida a la familia, Elena. Y recuerda que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». Esperanza se dirigió hacia el centro de la habitación, donde un cristal negro pulsaba con energía maligna. Era el corazón del retrato, la fuente del poder de Esteban. Con un grito que contenía un siglo de dolor y determinación, Esperanza golpeó el cristal con todas sus fuerzas. La explosión de luz que siguió fue cegadora. Elena sintió como el mundo del retrato se desintegraba a su alrededor mientras corría desesperadamente hacia la salida, cargando a Carlos. Detrás de ellos, escuchó el grito final de Esteban Morales mientras su forma se desvanecía para siempre. En el mundo real, el retrato comenzó a brillar con una luz dorada que llenó toda la habitación. Sofía siguió tomando fotografías, documentando el momento en que su madre y su hermano emergían del lienzo como si salieran de un lago de pintura líquida. Elena y Carlos cayeron al suelo de la sala, empapados en una sustancia dorada que se evaporó inmediatamente al contacto con el aire real. Miguel corrió hacia ellos, abrazándolos con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. ¿Están bien? ¿Están realmente aquí? Carlos se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con ojos que habían visto demasiado para su edad. «Papá, estoy en casa». Pero cuando Elena se volvió hacia el retrato, vio que había cambiado para siempre. Ya no mostraba la escena familiar de 1920. En su lugar, aparecía un hermoso paisaje de la Sierra de Guanajuato al amanecer, con una figura femenina en la distancia que agitaba la mano en despedida. «Gracias, abuela», susurró Elena, sabiendo que Esperanza había encontrado finalmente la paz. Xóchitl, débil pero viva, se incorporó con ayuda de Miguel. «La maldición ha sido rota», murmuró. «Esteban Morales ya no existe, y las almas atrapadas han sido liberadas». Sofía mostró su cámara a la familia. En las últimas fotografías, podían verse figuras translúcidas ascendiendo hacia la luz, libres por fin de su prisión centenaria. La batalla había terminado, pero Elena sabía que las cicatrices de esta experiencia los marcarían para siempre. Había perdido a su bisabuela nuevamente, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que el amor familiar puede trascender incluso la muerte y la maldición más poderosa. 3 meses después de la noche que cambió sus vidas para siempre, la familia Herrera había encontrado una nueva normalidad en la hacienda San Jerónimo. El amanecer de diciembre pintaba las montañas de Guanajuato con tonos dorados y rosados, y Elena preparaba café de olla en la cocina mientras observaba a Carlos jugar en el jardín con una vitalidad que había temido no volver a ver. Su hijo había regresado del mundo del retrato cambiado, pero no roto. Conservaba algunos recuerdos de su experiencia, como fragmentos de un sueño extraño, pero había recuperado completamente su personalidad alegre y curiosa. Sin embargo, ahora poseía una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural que lo convertía en un puente natural entre los mundos. «Mamá», le dijo Carlos una mañana mientras desayunaban huevos rancheros, «anoche soñé con la bisabuela Esperanza. Me dijo que está feliz en el lugar donde fue después de salvarnos». Elena sonrió, secándose una lágrima. «¿Qué más te dijo?» «Que cuidemos el retrato, porque ahora es una ventana hacia cosas hermosas en lugar de una prisión». Y era cierto. El retrato había continuado cambiando después de aquella noche fatídica. Ahora mostraba diferentes paisajes de México según las estaciones, campos de girasoles en primavera, playas doradas en verano, bosques de colores en otoño, y montañas nevadas en invierno. Era como si hubiera sido purificado, transformándose de una maldición en una bendición. Sofía había desarrollado aún más sus habilidades psíquicas después de los eventos. Su cámara ahora captaba no solo espíritus atrapados, sino también energías positivas, auras de las personas, y momentos de belleza que el ojo humano no podía percibir.
Había comenzado a usar su don para ayudar a otras familias que enfrentaban problemas sobrenaturales, trabajando junto con Xóchitl, quien se había recuperado completamente y se había mudado a una pequeña casa en el pueblo para estar más cerca de ellos. «Mira esto, mamá», le dijo Sofía esa mañana, mostrándole una fotografía que había tomado del jardín. En la imagen, además de las flores reales, aparecían flores etéreas de luz que flotaban en el aire, creando un paisaje de belleza sobrenatural. Miguel había experimentado la transformación más profunda de todos. Su encuentro con lo inexplicable había abierto su mente a posibilidades que antes habría descartado como supersticiones. Había dejado su trabajo como ingeniero y se había convertido en investigador de fenómenos paranormales, ayudando a familias que enfrentaban situaciones similares a la que ellos habían vivido. «Tengo una nueva consulta», le anunció a Elena mientras revisaba su correo electrónico. Una familia en Michoacán reporta que los retratos de su casa colonial cambian de posición durante la noche. «¿Vas a ir?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Sí, pero esta vez llevamos a todo el equipo. Xóchitl, Sofía y yo. Hemos aprendido que estos casos se resuelven mejor cuando trabajamos juntos». Elena sintió, orgullosa de cómo su familia había convertido su trauma en una misión de ayuda hacia otros. Pero ella misma había experimentado el cambio más sorprendente de todos. La noche del ritual, cuando creyó que tendría que sacrificarse para salvar a Carlos, algo fundamental había cambiado en su interior. En lugar de ser destruida por la experiencia, había sido transformada. Ahora podía percibir las presencias espirituales con una claridad asombrosa, y más importante aún, podía ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino hacia la paz. «Elena», la llamó una voz suave desde el jardín. Se volvió y vio a don Aurelio acercándose con una expresión de preocupación mezclada con esperanza. Durante los últimos meses, el jardinero se había convertido en algo más que un empleado, era parte de la familia extendida que había surgido de su experiencia compartida. «¿Qué pasa, don Aurelio?» «Hay una mujer en el pueblo, doña Remedios. Su esposo murió hace 6 meses, pero ella dice que no puede descansar en paz porque él no se ha ido. Lo ve todas las noches, pero no puede comunicarse con él. Se está volviendo loca de tristeza». Elena no dudó. «Dile que venga esta tarde. Veré qué puedo hacer». Esa tarde, doña Remedios llegó a la hacienda acompañada de don Aurelio. Era una mujer mayor, con el rostro surcado por las lágrimas y los ojos hinchados por la falta de sueño. Elena la recibió en la sala donde antes había estado el retrato maldito, ahora convertida en un espacio de sanación decorado con flores frescas y cristales de cuarzo. «Cuénteme qué está pasando», le pidió Elena con suavidad. «Mi Teodoro», sollozó doña Remedios. «Murió de un infarto hace 6 meses, pero no se ha ido. Lo veo todas las noches en nuestra casa, caminando de un lado a otro, como si buscara algo. Pero cuando trato de hablarle, no me escucha». Elena cerró los ojos y extendió sus sentidos espirituales. Inmediatamente percibió la presencia de un hombre mayor, confundido y lleno de preocupación. «Está aquí», murmuró Elena. «Teodoro está aquí con nosotras». Doña Remedios se incorporó bruscamente. «¿Dónde? ¿Puede verlo? Está parado junto a usted, tomándole la mano. Dice que no puede irse porque está preocupado por usted. Quiere asegurarse de que va a estar bien». Las lágrimas corrían por el rostro de doña Remedios. «Dígale que voy a estar bien. Dígale que puede descansar en paz». Elena sirvió como intermediaria durante la siguiente hora, transmitiendo mensajes de amor y despedida entre la pareja separada por la muerte. Finalmente, sintió como la presencia de Teodoro se aligeraba, llenándose de una paz profunda. «Se está yendo», susurró Elena. «Dice que la ama y que la esperará, pero que ahora puede descansar porque sabe que usted va a seguir adelante». Doña Remedios se desplomó en la silla, pero por primera vez en meses, su expresión era de alivio en lugar de dolor. «Gracias», murmuró. «Gracias por darme la oportunidad de despedirme». Después de que doña Remedios se marchara,
Elena se quedó sola en la sala, reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había perdido la normalidad que una vez conoció, pero había ganado un propósito que llenaba su alma de una manera que nunca había experimentado. Sofía entró en la habitación con su cámara. «Mamá, tomé algunas fotos mientras ayudabas a Doña Remedios. Mira esto». En la pantalla de la cámara, Elena pudo ver una imagen hermosa, dos figuras de luz, una masculina y una femenina, abrazándose antes de que la masculina se desvaneciera en una explosión de estrellas doradas. «Tu don está creciendo también», observó Elena. «Creo que todos estamos evolucionando», respondió Sofía. Como si esa noche en el retrato hubiera despertado algo en nosotros que siempre estuvo ahí, esperando. Esa noche, la familia se reunió en la sala donde ahora colgaba el retrato transformado. La imagen mostraba un hermoso atardecer en las montañas, con una familia de venados bebiendo de un arroyo cristalino. Era una escena de paz perfecta que cambiaba sutilmente con el paso de las horas. «¿Saben qué?», dijo Miguel, abrazando a Elena y a sus hijos. «Creo que al final, la maldición nos dio el regalo más grande de todos». «¿Cuál?», preguntó Carlos. «Nos enseñó que el amor verdadero puede vencer cualquier oscuridad, y que cuando una familia se mantiene unida, puede superar incluso lo imposible». Elena miró el retrato una última vez antes de apagar las luces. Por un momento, habría jurado que vio la silueta de Esperanza en las montañas pintadas, agitando la mano en una bendición silenciosa. «Buenas noches, abuela», susurró. «Gracias por enseñarnos que a veces, para encontrar la luz, primero hay que atravesar la oscuridad». El retrato brilló suavemente en respuesta, y Elena supo que su familia había encontrado no solo la liberación de una maldición ancestral, sino también su verdadero destino, ser guardianes de la frontera entre los mundos, ayudando a otros a encontrar paz y sanación. La hacienda San Jerónimo ya no era una prisión de almas atormentadas. Se había convertido en un faro de esperanza, donde el amor familiar había transformado una maldición centenaria en una bendición que se extendería a las generaciones futuras. Y en las noches tranquilas de Guanajuato, cuando la luna llena se alzaba sobre las montañas, los habitantes del pueblo contaban historias de la familia que había vencido a la muerte misma con el poder del amor incondicional, convirtiendo su hogar en un santuario donde las almas perdidas podían encontrar finalmente el camino hacia la paz eterna. Fin.